Soy Francisco Ignacio Madero, conocido como Francisco I. Madero, y nací el 30 de octubre de 1873, en Parras, Coahuila, México. Proveniente de una familia acomodada, heredé una educación extremadamente privilegiada y una profunda conciencia social que me llevaría a convertirme en un líder revolucionario y defensor de la democracia en México. Comencé mi educación en casa, donde recibí clases de profesores particulares. Sin embargo, mi sed de conocimiento me llevó a ingresar al Colegio Jesuita de San Juan Nepomuceno en Saltillo a la edad de 12 años. Esta institución me proporcionó una educación sólida en humanidades y ciencias, lo que contribuyó a mi formación intelectual. Posteriormente, amplié mis horizontes estudiando en el extranjero, primero en los Estados Unidos y luego en Europa. Durante mi estancia en París, asistí al Liceo Versalles y a la Escuela de Altos Estudios Comerciales, donde continué nutriendo mi mente con nuevas ideas y perspectivas. En 1892, regresé a México con una sólida educación y una profunda determinación de contribuir al progreso de mi país. Un año después, en 1893, asumí la responsabilidad de los negocios familiares en San Pedro de las Colonias, Coahuila. En lugar de enfocarme únicamente en la gestión de la hacienda familiar, me destaqué por mi compromiso con la justicia social. Modernicé los sistemas de cultivo y riego en las propiedades familiares para aumentar la eficiencia y la productividad, al tiempo que mejoré las condiciones de trabajo de los jornaleros. Uno de los aspectos más notables de mi filantropía fue mi énfasis en la educación y la salud. Durante mi tiempo en San Pedro de las Colonias, fundé escuelas de enseñanza básica para los hijos de los trabajadores, asegurando que tuvieran acceso a la educación. Además, aprendí y ejercí la homeopatía para ayudar a los jornaleros de mi hacienda. Establecí comedores públicos para proporcionar comida asequible a la comunidad local y un hospital para atender las necesidades médicas de los trabajadores y sus familias. En 1903, contraje matrimonio civil y religioso con Sara Pérez Romero, quien se convirtió en mi compañera y apoyo en mi compromiso por promover el cambio social y político en México. Juntos compartimos una visión de un México más democrático y justo, y nuestra unión fortaleció mi determinación para luchar por esta causa. En 1904, di un giro hacia el periodismo y la política. Fundé el periódico local, El Demócrata, a través del cual pude expresar mis ideas sobre derechos humanos, sufragio y libertad. En 1908, publiqué un libro crítico titulado La sucesión presidencial en 1910, en el cual arremetí contra el poder absoluto de Porfirio Díaz y su intento de perpetuarse en la presidencia. Propuse la creación del Partido Nacional Democrático y convoqué a la sociedad a unirse en la lucha por un México más democrático. El año siguiente, en 1909, fundé el Centro Antirreeleccionista de México y establecí el periódico El Constitucional. Comencé a realizar una serie de giras por el país, recorriendo diversas ciudades y congregando multitudes a mi paso. Mi popularidad creció rápidamente, y me convertí en un desafío serio para el gobierno de Porfirio Díaz. La situación alcanzó un punto crítico el 15 de abril de 1910, durante la Gran Convención del Partido Antirreeleccionista, cuando fui nombrado candidato a la presidencia de la República. Este momento marcó el inicio de la primera campaña electoral moderna en la historia de México. Continué mi recorrido por varias ciudades, generando entusiasmo entre la población y convirtiéndome en una verdadera amenaza para el gobierno de Díaz. En respuesta a esta amenaza, Díaz decidió detenerme bajo el pretexto de alterar el orden público. Fui aprehendido en Monterrey el 7 de junio de 1910. La ironía de la situación era que, mientras estaba cautivo, las elecciones se llevaron a cabo y resultaron en la declaración de la victoria de Porfirio Díaz para un nuevo periodo presidencial. A pesar de las circunstancias, no me rendí y denuncié y documenté el fraude electoral. Exigí la anulación de las elecciones, pero mi llamado no fue atendido. Fue entonces cuando tomé la decisión de escapar de San Luis Potosí y me dirigí a San Antonio, Texas. Una vez ahí, publiqué el Plan de San Luis, el 5 de octubre de 1910. Este documento se distribuyó de manera clandestina en México y fue un llamado a la insurrección para hacer valer los derechos democráticos del pueblo mexicano. En el plan, se desconoció el gobierno de Porfirio Díaz al declarar nulas las elecciones para presidente, vicepresidente, magistrados de la Suprema Corte, diputados y senadores. Además, señalé que la vía de las urnas ya no era el camino para sustituir a Díaz y convoqué a la revolución. Los primeros levantamientos armados comenzaron en el norte del país y se propagaron a otras regiones. El golpe final para el gobierno de Porfirio Díaz se produjo el 10 de mayo de 1911, cuando Pascual Orozco y Francisco Villa capturaron Ciudad Juárez. Esto llevó a la firma del Convenio de Ciudad Juárez, en el cual se estipulaban condiciones para restablecer la paz, incluyendo la renuncia de Díaz y la convocatoria a nuevas elecciones. Francisco León de la Barra fue nombrado presidente interino y me comprometí a licenciar a las tropas revolucionarias. La renuncia de Porfirio Díaz y su posterior exilio a Francia marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de México. El 6 de noviembre de 1911, asumí la presidencia de México como presidente provisional. Sin embargo, mi presidencia enfrentó desafíos inmediatos, incluyendo revueltas de diferentes facciones revolucionarias. Bernardo Reyes, Emiliano Zapata, Pascual Orozco y otros líderes regionales expresaron sus demandas y preocupaciones, lo que llevó a enfrentamientos y conflictos armados a lo largo del país. La decena trágica, un periodo de 10 días de violencia y agitación, ocurrió en febrero de 1913 causado por los líderes, Bernardo Reyes, Félix Díaz, Manuel Mondragón y Victoriano Huerta. Aprovechando las tensiones internas en el gobierno y las divisiones en las Fuerzas Armadas, Victoriano Huerta conspiró para derrocarme y a Pino Suárez. Habiendo presentado mi renuncia el día anterior, fuimos aprehendidos bajo la promesa de que se nos respetaría la vida. Aureliano Blanquet, un general al mando de las fuerzas de Huerta, dio órdenes para que la noche del 22 de febrero de 1913, Francisco Cárdenas y Rafael Pimienta trasladaran a Pino Suárez y a mí a la penitenciaría de Lecumberri. Durante el trayecto, el destino trágico de Pino Suárez y yo se selló de una manera impactante. Un ataque aparente a los automóviles que transportaban a los prisioneros, liderado por Cecilio Ocón, un partidario de Félix Díaz, junto a un grupo de gendarmes, resultó en el asesinato a sangre fría de los dos líderes en las afueras de la penitenciaría. Francisco Cárdenas, mayor de las fuerzas rurales y leal a Huerta, perpetró el asesinato por orden de Victoriano Huerta. La noticia de la muerte de Pino Suárez y mía conmocionó a México y al mundo. A pesar de mi muerte a los 39 años, me convertí en un símbolo de la lucha por la democracia en México.